amigos de Regeneración Pluralidad? Nuevamente bienvenidos a su canal holístico, aquí donde platicamos temas de salud, temas de integración de la persona, y tenemos el segundo segmento con mi querido amigo Víctor Yáñez, quien nos ha estado hablando precisamente de todo esto que es sanación prístina, todo esto lo que son sus revelaciones espirituales, de la charla que está por suceder este 21 de septiembre, y hablábamos del tema de la crisis. ¿Qué te parece si pudieras como replantear un poco qué somos realmente y cómo tiene su labor y cuál es el verdadero objetivo de una crisis en nuestras vidas? Muy bien, bueno, pues ya para no repetir tanto la introducción que hicimos ya el segmento pasado, pues la crisis al final de cuentas sirve mucho para templarte, para hacer que tengas una oportunidad, porque ni siquiera es que la crisis tenga que ser algo obligatorio, no todo el mundo lo vive igual, no todo el mundo lo aprovecha igual. Y eso es lo que queremos plantear aquí, que cuando venga una crisis o si tú estás pasando por una etapa de crisis, la puedas aprovechar, porque si la pasas por alto, entonces la vida te va a volver a regresar a unos escenarios parecidos. Te regresa al mismo tema. Sí. O sea, es como una pregunta que te hace el universo, que te hace la vida, y la cosa es ver si puedes responder a ello, crecer junto con ello en ese momento, o te haces de ladito, medio te enredas ahí con tu vida, y entonces al cabo de días, meses, semanas, años, otra vez la misma. Porque es algo que tienes que finalmente continuar en este planeta escuela, digamos, bajo una visión de un plan divino. Hay chamba que se tiene que hacer, ¿no? Sí, por supuesto. Y las pruebas no son nada más pruebas por hacer pruebas, son ayudas para que tú puedas superarte. De otra manera, pues es como ir a la escuela y no aprender nada nuevo. No habría razón de ser de volver a aprender la lección o de volver a repasar la lección que ya aprendiste. Oye, me surge una pregunta, espero no ser imprudente, pero a ver, yo no me imagino a un Dios como un viejito con barbas, así nada más como viendo qué hilito nos jala y mira qué buena onda, ya pudo, no pudo, etcétera, ¿no? Desde tu experiencia, con el insight que yo sé de las cosas que tú has pasado y cómo te has dedicado, yo sé de tus retiros, yo sé de tus ayunos, yo sé de la forma tan seria en la que tú has tomado este tema en tu vida, ¿no? Vamos superando pruebas, vamos encontrándonos con situaciones. ¿Para qué realmente? O sea, en un plan enorme, en un plan divino, ¿para qué? ¿Qué es lo que tendría que lograr el ser humano? ¿Qué es lo que tiene que alcanzar el alma? ¿Realmente a qué nos debemos en esta existencia? Precisamente lo primero que hay que pasar es la primera parte, la primera lección. No dediques tu vida a las necesidades reales y creadas del ego nada más, porque ahí no vas a encontrarle sentido. Vas a encontrar un vacío, aunque hayas satisfecho todas las necesidades que te propusiste. Al final va a haber un vacío si ese lo ves como un fin, como una meta, y no como un propósito, porque si tú cubres todas tus necesidades de la mejor forma, maravilloso, eso está muy bien. Pero la pregunta es ¿para qué? Para un fin, para el fin real, que es la de tu alma, la experiencia del alma generando o provocando, es decir, hecha para generar amor. Ese sí es el fin. Y entre más amor generes, más evolución tienes. Y entre más evolución tienes, más te vas acercando y más, vamos a llamarle, es un poco difícil decirlo así tan sencillo, ¿verdad? Pero das un paso más hacia la esencia de lo que es el creador. Te haces cada vez más, das un pasito más para poderte fundir con el generador de todo lo que es. Con el todo. Con el famoso todo. El objetivo es regresar, y para regresar hay que dar pasos. Estábamos hablando de las necesidades, en este caso las necesidades del ego, que también ya enmarcamos que no hay que satanizar el ego, porque es lo que precisamente te hace las preguntas y es lo que te contiene y lo que te delimita en el espacio-tiempo. Y el ego tiene necesidades. ¿El alma tiene necesidades también? El alma tiene solamente una necesidad, crear experiencias de amor. No, a veces es curioso porque dicen, ¿y entonces por qué el alma no hace nada?
Si el ego está tomando o nos estamos perdiendo en las trampas del ego, ¿por qué no hace nada? ¿Hay almas dormidas? Yo a veces tengo la analogía, que a veces lo digo en las pláticas, cuando damos la conferencia. Haz de cuenta que está el alma así con una lima de uñas recargada en un poste de luz, ¿no? Dice, ¿ya acabaste o quieres seguir? ¿Quieres seguir con la experiencia así como la llevas? Con todas tus sube y bajas, con todos tus altísimos y descalabros. En el electrocardiograma, ¿no?, de la montaña rusa, sí, de la vida, ¿no? Exactamente, o sea, donde eres el champion y al rato eres el perdedor. El alma no tiene prisa. El alma dice, yo tengo las vidas que quieras. Exacto. Tengo las vidas que tú quieras. O sea, no tengo ninguna prisa. Tengo esta oportunidad y tendré muchísimas más. No tengo infinito de experiencias disponibles para poder evolucionar. ¿Quieres seguir en la trampa del ego? Síguele dando. Yo no tengo prisa. Pero cuando me llames yo estoy lista, ¿no? Eso es lo que dice el alma. Y esta analogía sirve mucho para mostrarte que en realidad es cuando tú decidas. Cuando tú digas yo. Cuando tomes con convicción la decisión y una intención férrea de transformar eso que eres en ese momento. Que aparte la jornada espiritual de cada quien es muy distinta. Y en realidad empieza en el momento que la miramos. O sea, no es que haya un punto ideal de cuándo comenzar o desde dónde, sino es cuando tú verdaderamente asumes que hay algo más que el salir, levantarte, trabajar, generar una lana, pagar cuentas, comprar, convivir y te duele el mes, el día siguiente lo mismo. Sí. Cuando uno cae en cuenta que no va por ahí la existencia, entonces dices, a ver, entonces, ¿cómo sería de otra forma? Y es cuando se empieza a entablar un diálogo ego-alma. ¿Puede ser? Es correcto. ¿Te gusta la analogía? Me gusta mucho y lo que sí es verdad, y reforzando un poco lo que acabas de decir, es precisamente yo tengo la intención, o sea, ya quiero dejar de pasar por estas crisis o esta crisis que parece interminable, porque a veces hay crisis que se alargan, se prolongan y hay gente que dice, es que yo llevo en crisis mucho tiempo, pueden ser meses, pueden ser años, o he vivido en crisis toda mi vida. Bueno, está claro que ese no es el camino. Entonces, ¿cuál sí sería? Bueno, pues tratamos de hacer ver en esta plática de que hay el camino correcto, y no porque lo digamos nosotros, es porque así es el universo, o sea, a eso vinimos. Aquí vino el tripulante a vivir la experiencia, y su máxima experiencia es provocar experiencias de amor. La crisis entonces tendría que funcionar únicamente como una especie de alarma o una luz amarilla o roja de, a ver, tienes que encauzar nuevamente el esfuerzo de existencia y tú dices cómo lo quieres hacer. Sí, ¿no? Así es, y además, como dijimos, es una clara oportunidad para aprovecharla como un trampolín. ¿Cómo puedes aprovechar una crisis si estás...? Sí, pero hay quien puede no aprovecharla ni como trampolín, vaya, ni como banco, ¿no? Simplemente que se pelee con ella. Es correcto, hay gente que se la pasa en crisis todo el tiempo y lo único que hace es quejarse, maldecir y qué mal me ha ido a mí y la vida es terrible y... Enojarse y generar problemas, como generar más problemas quizá, ¿no? Claro, incluso tropezarse con la misma piedra una y otra vez, no ha aprendido la lección. Y por ahí se ha dicho últimamente mucho, ¿no? Hasta se ve ya por todos lados, es que la vida es una maestra maravillosa que si no aprendes la lección te la vuelve a repetir. Oye, y por otro lado, y hablando ya en cuestiones físicas que sabemos en términos de resonancia, crisis llama crisis, es decir, si yo soy una persona en eterna crisis, ¿llamo a mi vida a personas con crisis también? ¿O no necesariamente es un proceso individual? ¿Cómo ves? Pues es un proceso individual, pero sin duda pues las vibraciones que estás generando, pues tú lo sabes bien, genera empatía con otras vibraciones similares. Entonces, si yo estoy en luz, pues conozco personas de luz. Lo similar se relaciona con lo semejante, ¿no? Sí, así es. Y en ese caso, pues sí, se puede también generar, como tú dices, una cadena donde, pues desafortunadamente yo sí conozco personas que llevan en crisis muchísimo tiempo, y tienen amigos que todos están en crisis. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hasta se juntan y platican muy a gusto de sus problemas.
Y ya se ven cada semana para ¿Cómo estarse va tu platicando crisis, sus no? asuntos, ¿no? Así como la tercera edad de repente se platica, ¿y tú qué medicina estás tomando ahora? No, Sí, fíjate, no, yo sí, te ves las pastillitas, pero no sí. tengo 10 diferentes. No, pues mi crisis es la No, crisis, ¿no? no, exacto. No, la mía No, es no, peor. no, pero es que mi crisis, ¿no? No, Y así no. sucede. No, pero a ti te va bien. A mí me ha ido peor, ¿no? Es casi hasta un concurso. Y pues, ¿qué sentido tiene una experiencia así? Si tú no la asumes con el regalo que trae implícito, porque lo puedes ver así como lo acabamos de ahorita demostrar, o lo puedes ver como, oye, yo sí te puedo platicar la crisis en la que estoy pasando por compartirlo, pero yo estoy decidido a que a través de compartirlo contigo puedo encontrar maneras o conciencia, elevarla para poder salir de ella y no solo eso, sino aprovecharla. ¿Cómo la podemos aprovechar? Ya comentábamos en el segmento pasado que al abrir tu corazón, tener la humildad suficiente como a decir, yo no he podido lograrlo, superar a través de mi visión de vida hasta ahora este problema, soy incapaz, entonces puedo recurrir a un plano superior y decir, ahora sí ayúdame, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero ahora sí ayúdame es con toda la profundidad del corazón, humilde, que en sinceridad entrega y dice, ¿sabes qué? Dame el sentido de todo esto. Es como ceder el poder a donde corresponde, ¿no? Me reconozco vulnerable y puedo simplemente como asentir, inclinarme y decir, efectivamente, hay algo mayor que yo no había visto y por favor que se haga tu voluntad y tu obra en mí, ¿no? Y a título personal, pues puedes aprovechar primero, tomar nota de cómo ha aumentado tu comprensión de tantas cosas que con la sensibilidad de estar en un momento de crisis, tal vez de depresión incluso. ¿Sabes qué, amigo? Tú que estás tan relacionado con esto, yo creo que deberías de hacerte, yo creo que tienes ya una serie de escritos interesantes, deberías hacerte una especie de libro de ejercicios. En serio, como para poder irte monitoreando las personas que estemos interesadas en, a ver, ¿cómo puedo guiar este esfuerzo del alma, no? Sí, bueno, pues es una buena idea, vamos a ver si... Por lo pronto ahí están las revelaciones espirituales, ¿no? Muy bien, ahorita platicamos de esa conferencia magistral, diría yo. Exacto, y bueno, para seguir con este tema de cómo aprovecharlo es, sí, a través de la oración y valorar todo lo que esa crisis te ha dado. ¿Qué es lo bueno que te deja esa crisis? Muchas veces cuando van al consultorio me platican pues todos los problemas que han vivido y a veces son problemas la verdad muy fuertes, difíciles a veces de poder tener el temple para no solamente para aprovecharlo, para superarlo incluso, nada más. Entonces yo les digo, mira, ¿qué tesoro ves atrás de todo esto? Quiero que escribas qué es lo que tú sacas como un tesoro para ti en esta crisis. ¿Qué es lo que te ha dado en humildad, en generosidad, ¿verdad? Porque a veces a lo mejor no fuiste tan generoso antes y de repente empiezas a ser más generoso porque te das cuenta que otros también padecen como tú, claro, y que puedes empezar a compartir lo que otros no tienen y tú sí, y puede ser la compasión, la escucha, te das cuenta que a lo mejor alguien no te está escuchando ahora a ti. Claro, saberte abrir a otros, ¿no? Poderlos recibir, acompañar, estar en esa compasión y en el famoso Inlakesho, el famoso Namaste, ¿no? Sé que tú eres un otro yo. Y cómo vamos juntos y vamos en colectivo trabajando esto, ¿no? Entonces, a nivel personal, y no hablando ya todavía, digamos, de lo puramente espiritual, a nivel personal, ¿qué es lo que te está puliendo, que te está regalando esa experiencia? Porque si tú estabas bien, ahora tú eres el necesitado. Entonces, al ser tú el necesitado, te das cuenta de todo lo que un necesitado vive. Lo que es vivir en necesidad. En necesidad de alguna manera, ¿verdad? No tiene que ser en todo. Tal vez tu crisis es económica, tal vez es familiar, tal vez es social, claro, tal vez es puramente emocional, tal vez es profesional, tal vez es financiero, tal vez es propiamente espiritual. A lo mejor nunca te preguntaste nada de esto. Que dicen los hindús que es la más dolorosa, ¿eh? O sea, se habla de que hay 3 niveles de sufrimiento. El nivel físico, países que o tienen hambruna o viven en guerra, ¿no? Luego viene también una crisis intelectual, de repente, o emocional.
donde, por ejemplo, se podría dar mucho en Occidente, Europa, Estados Unidos, de no tener significado, todo esto. Pero luego la crisis espiritual, cuando se pasa esa etapa de sentir el vacío, de no poderme integrar con el todo y no poder estar experimentando o poderme abrir a los demás, dicen que ese es el peor sufrimiento, ¿no? Y sí pega, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, pues todo eso es maravilloso lo que acabas de decir. Ahora, ¿cómo lo proyecto? O sea, ¿para qué me sirve esto? Si yo sigo en crisis, sí, ya estoy humilde, ya soy generoso, pero sigo con mis problemas. Bueno, eso te va a servir para cuando venga la ola alta y tú puedas surfear, ¿verdad? Y entonces esa experiencia, cuando vengan los momentos donde ya se supera esa crisis, entonces tú vas a ser no solamente el mismo de antes cuando estabas bien, ahora vas a ser mejor que antes. Claro, tu experiencia de vida se eleva. Claro, ¿y qué hago en mis épocas de bonanza? Con ese recurso, con esa luz, ahora ¿cómo las distribuyo? ¿Lo mismo para pensar en mí, para cuestiones materiales, para viajes? O a lo mejor ahora veo que hay por ahí algo donde puedo ayudar y fortalecer a otros y vibrar en esta integridad, en esta forma holística de hacer las cosas, donde comprendo que cuando te va a ti mejor, también a mí me está yendo bien. Y entonces, en la ola de bonanza, voy a disgregar mis recursos de otra forma, ¿no? Muy valioso lo que acabas de decir. Y otro de los aspectos que hay que tener presente es que todo en la vida son ciclos. O sea, todos tenemos ciclos. No hay nadie que no tenga ciclos. El universo es ciclo. Ciclo solar, ciclo lunar, la Vía Láctea es puro ciclo, el universo es ciclo, ciclos menstruales. O sea, todo es ciclo, la noche, el día, las estaciones del año, etcétera, etcétera. Esos ciclos influyen también, o más bien están presentes en el ser. En todos los aspectos que dijimos, laboral, familiar, financiero, etcétera, etcétera, todos los aspectos de la experiencia humana, están los ciclos arriba, ciclos abajo, ciclos arriba, ciclos abajo, y hay que tener muy presente que siempre está en movimiento porque no es eterno. Sí, fíjate que, perdón que te interrumpa, pero hay un maestro al que yo sigo de repente que dice, a ver, espérame, no hay como cuestión lineal. Dices, tú fíjate en un electrocardiograma, cuando hay vida hay arriba y hay abajo, arriba y abajo. Cuando hay muerte es cuando ya solamente hay calma. Entonces, por eso estamos en arriba y abajo, arriba y abajo. Claro, podemos ser esa frecuencia más amable y podemos vivirla sabiamente, pero en realidad es ciclo, todo es ciclos, ¿no? Hasta la música, hay tensión, hay soltar, y eso es lo que da la armonía verdadera, el equilibrio, el ir conviviendo con las dos cosas a la vez, ¿no? Sí, y bueno, lo primero es tener presente que ese ciclo existe, porque si no piensas que ahí ya te quedaste. Es natural. Sí, ¿no? es natural. Ahora, ¿qué estás haciendo tú para salir de esa crisis? Vamos a hablar ya de cosas más prácticas. Ok, estoy en una crisis. Okay, ¿qué estás haciendo tú para salir de esa crisis? ¿Cuál sería lo mejor? ¿Cuál sería el máximo esfuerzo que tú como ser humano debes de poner o se requiere que tú tengas para poder salir de esa crisis? Entonces, el aspecto humano es lo físico. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Hacer directamente. Hacer una llamada telefónica, ir a visitar a tu amigo que te puede ayudar, a alguien que te presente a una persona que te puede ayudar y que es persona en común, amigo en común, que puede ser irte a comprar la herramienta inicial que te va a llevar a ir armando el artefacto que tú necesitas construir. Claro. Sí, te tienes que mover. Te tienes ¿no? que mover. Te tienes que mover. Eso es muy importante. Y haciendo siempre bajo ese enfoque de quiero conocer el propósito que realmente le dé sentido a mi vida, entonces viene el aspecto espiritual que es el que debe conectarte. Entonces yo sí solicito ayuda dando mi máximo, y entonces cuando tú das tu máximo y lo pides con corazón abierto y mente sincera y te entregas a ese propósito eterno de la existencia y la experiencia que estás viviendo ahora como ser humano, entonces tú haces tu parte y el universo espiritual hace su parte y entonces se logra una conjunción. Esa conjunción no es pues solamente para satisfacer otra vez tus necesidades. Y curiosamente, cuando estás en tu propósito, por así decirlo, es como cuando estás, lo dicen los deportistas, en el flow, ¿no? Es decir, vuela el tiempo. Vuela. Si te gusta la música, entras al estudio y
8 horas se van a un abrir y cerrar de ojos. Si estás como terapeuta, como sanador, el día transcurre felizmente. Cuando estás en tu propósito, cuando tu alma está verdaderamente compartiéndose desde su esencia, ya pudo descubrir a qué se debería dedicar, todo toma un matiz diferente. Sí, y pues lo que hablábamos hace 2 programas, el mundo espiritual te ayuda, y te ayuda, ¿por qué? No para pues, tener consentidos o no tener consentidos, sino que hay alguien ya interesado en encontrar el propósito de su vida. ¿Y por qué te ayudan? Bueno, para que tú evoluciones, pero sobre todo también para que hagas evolucionar a otros. El mundo necesita luz, y esa luz es la que ellos quieren alimentar a través de estas personas que tienen el sincero, el genuino deseo de lograr. Y entonces viene el impulso que te va a llevar a la realización. De hecho, bueno, pues por eso vamos a presentarlo, claro que si me permites, nuevamente para invitarlos a la plática, a la conferencia Revelaciones Espirituales y Sanación Prístina. Es una sanación grupal que pues ya sinceramente ha transformado miles de personas en lo físico, mental y emocional, y lo estamos conjugando con una conferencia que es, podríamos llamarle, el complemento perfecto para que recibas la ayuda de la sanación en lo físico, mental y emocional, y que tu intención también crezca. Y lo que estamos precisamente proponiendo con una sola plática, un solo mensaje, sin necesidad de hacer nivel 1, 2 o 3, esto es un solo mensaje. Estamos proponiendo que si tú llevas a cabo estos pasos, que yo le llamo el camino más corto hacia la realización, tú puedas encontrar la llave. Yo siempre lo digo así, yo te doy la llave, no porque no la sepas, sino porque la recuerdas, te ayudo a recordarlo. Y si tú haces con intención y con disciplina y determinación lo poco que hay que hacer, tu vida cambia por completo. Gracias a Dios tengo testimonios de gente que ha ido a las pláticas. Esto ya me alimentó para hacerlo más seguido, porque en un principio salió como una plática que dije, es que la gente sana en el consultorio. Si esto ya no es tan solo algo informativo, sino es algo que verdaderamente va a transformar a los que lo vayan a presenciar. Sinceramente sí, es un camino, el camino más corto hacia la realización. No he encontrado otro, he buscado muchos y realmente este es lo más preciso para ir al directo a la meta, al punto central del mapa de los dardos, ¿verdad? Al tiro al blanco, de darle al centro y ya no estar luchando. Se vuelve, en lugar de una vida llena de lucha, se vuelve una vida llena de acción en el propósito. Porque ¿qué sentido tendría tener una vida saludable, feliz, si al final de cuentas no encontraste para qué? Así, para ser feliz. Bueno, sí, en un principio qué bueno, pero ¿y qué más? Sí, tu autorrealización, ¿a qué más puede invitar, ¿no? Exacto. Y pues precisamente es lo que yo propongo en este 21 de septiembre a las 10 de la mañana. Empecé el registro, a las 11 de la mañana empieza la sanación y luego viene la plática Revelaciones Espirituales, que pues me ha alimentado mucho las propias experiencias de la gente, y eso es lo que me hizo empezar a hacerlo con más frecuencia, porque en realidad pues es lo único que importa para mí. Es mi propósito, no es sanar gente solamente, es que todos encuentren su propósito, tomen su autoliderazgo. Es correcto, ¿sí? Víctor, pues como siempre, muy agradecidos de tu compañía. Amigos, asistan, de verdad. Los amigos que me hacen favor de acompañar aquí en Canal Holístico son personas referentes aquí en la sociedad de Oaxaca, en lo que es el mundo holístico, en lo que es la salud mental, emocional, espiritual. Lo recomiendo ampliamente y de verdad, Víctor, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, y a ustedes, por favor, pues no se pierdan el siguiente segmento y tengan una semana llena de propósito, llena de gozo, y que aquella crisis no sea más que un marcador y un señalamiento de por dónde hay que caminar o por dónde hay que revertir el rumbo.